En el capítulo 1, en el verso número 4 en adelante, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, Dios eterno, voy a compartir palabra tuya, viva y eficaz, con todo el pueblo que nos sintoniza en el día de hoy. Te suplico que tus palabras puestas en mi boca vengan dirigidas por la unción maravillosa de tu Espíritu Santo, esa unción a la cual me tienes acostumbrado, que sea palabra de enseñanza, palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Recibe tú la gloria, Dios eterno, porque tú y solamente tú te la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, cuando Dios llamó al profeta Jeremías, o cuando llamó a Jeremías para que fuera profeta, lo llamó a ser profeta del reino sur de Judá. Su ministerio abarcó sus últimos 40 años, inclusive los días inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén y del traslado del pueblo de Dios a Babilonia. Ministró durante los reinados de Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Durante ese tiempo del llamado de Dios a Jeremías, la nación estaba rebelándose contra Dios y confiando en alianzas políticas para conseguir la liberación de sus enemigos. Jeremías exhorta al pueblo a que se arrepienta de sus pecados y le advierte que en efecto sufrirá el castigo por rechazar a Dios y su ley. Debido a su mensaje y a la devoción que Jeremías sentía por su Señor, experimentó oposición y sufrimiento. Dios le dio un llamado especial a este hombre y lo llamó siendo muy joven. Dios le habló a él y le dijo: Jeremías, antes de que te formases, le dijo Dios, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En otras palabras, antes de que Jeremías comenzase a tomar forma en el vientre de su madre, antes de que su madre pudiese aún hasta percibir de que una criatura había comenzado a formarse dentro de ella, ya Dios había llamado a este hombre llamado Jeremías. Antes de que te formase, le dijo Dios, antes de que te diese forma en el cuerpo de tu madre, yo te llamé, le dijo, y antes de que nacieses, en otras palabras, cuando ya estabas formado en el cuerpo de tu mamá, cuando ya estabas en el vientre de tu madre, cuando ya tu madre sentía que tú estabas dentro de ella, pero no habías nacido todavía, Jeremías, antes de que tú nacieses, aleluya, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías, amados hermanos, no entendía las palabras que Dios le estaba hablando. Él sí podía percibir que Dios lo estaba llamando a hacer algo grande, pero Jeremías era apenas muy joven en el momento de su llamamiento y sufrió ansiedad y un temor vehemente ante el imponente pensamiento de tener que darle las palabras del Señor a los ancianos de Judá. Era natural que él tuviera cierto temor. Se estaba levantando en medio del pueblo, conocía la condición del pueblo, conocía cómo el pueblo vivía,
conocía también cómo Dios levantaba a los profetas en medio del pueblo. Sabía Jeremías que los profetas tenían que ir a donde Dios los enviase, tenían que ir a los grandes y a los pequeños y tenían que dar lo que Dios pusiese en su boca. Así que era natural que aquel muchacho joven, sin experiencia, sintiera cierta ansiedad ante el llamado que Dios le daba. Por eso es que leemos en el versículo 6 que él le dice al Señor: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy muy niño. Pero la Biblia dice que Dios respondió prometiéndole que estaría con él. Sí, el Señor le dijo: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Sí, Señor. Dios respondió prometiéndole que estaría con él. No solamente le prometió que estaría con él, también le prometió que lo capacitaría, aleluya, para que pudiese cumplir ese llamamiento. Sin importar cuál sea la tarea de uno en la vida, Dios siempre ha prometido para nosotros su presencia y su ayuda si nosotros permanecemos firmes en la fe. Y Jeremías no era una excepción. Jeremías recibió aquella promesa de parte de Dios. Dios le prometió a Jeremías que estaría con él. Dios le prometió a Jeremías que lo fortalecería y lo ayudaría para que él pudiera cumplir con su mandato. Además, las palabras que Jeremías iban a hablar no eran palabras que salieran de él, ni eran palabras humanas, no eran palabras inventadas por él, eran palabras que Dios mismo le pondría en su boca. Jeremías, nos dice el libro de Jeremías en el verso número 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. En otras palabras, Dios le está asegurando a Jeremías que el mensaje profético que él hablaría sería inspirado por Dios. Sus palabras no serían palabras de hombre, sus palabras serían las palabras de Dios. Por eso fue que Jeremías, convencido de eso, convencido de que era Dios el que le hablaba, convencido de que era Dios el que lo llamaba, convencido de que era Dios el que lo había llamado al ministerio, nunca comprometió ni modificó la palabra que Dios había puesto en su boca. Jeremías entregó lo que Dios le daba. Jeremías entregó la palabra que Dios ponía en su boca porque él sabía, aleluya, lo que Dios le había dado. En el versículo número 10 del libro de Jeremías, la Biblia dice que el Señor le dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y fíjese bien, hermano, ¿cómo es posible estas palabras que Dios le está diciendo a Jeremías? Se las voy a volver a leer. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Jeremías es que el mensaje que pondría en su boca tendría los elementos tantos del juicio como de renovación. Pero sin embargo, notamos que a causa del lugar que Jeremías ocupó en la historia del pueblo de Judá, su mensaje se concentró primordialmente en el juicio y la condenación, debido a que la corrupta nación de Israel tenía que ser arrancada antes de que Dios pudiera plantar y edificar algo nuevo. Dios le entregó un mensaje a este hombre. Era un mensaje de juicio y era también un mensaje de renovación. Pero si vemos su libro, notamos, amados hermanos, que hay una concentración tremenda dentro del mensaje que Jeremías proclamaba, una concentración en la palabra de juicio, y era exactamente por la condición en la cual la nación vivía ante la presencia de Dios. Indudablemente Dios quería sembrar algo nuevo. Indudablemente Dios quería hacer algo nuevo con su nación. Pero lo nuevo que Dios quería hacer no podía edificarlo sobre la vida vieja y antigua que aquel pueblo vivía.
Aquel pueblo vivía una vida de pecado, una vida de corrupción, una vida de maldad. Y por eso es que Dios le dice, te he puesto para arrancar. Porque antes de plantar, Dios le dice, te he puesto para arrancar, te he puesto para destruir, te he puesto sobre naciones y sobre reinos, le dice Dios, para arruinar, para derribar, pero también le dice para edificar y para plantar. Pero lo que ocurre es que antes de poder plantar, primero había que arrancar. Antes de poder edificar, primero había que destruir. ¿Qué era lo que había que arrancar? Había que arrancar la semilla mala de pecado que se había apropiado del pueblo. ¿Qué era lo que había que destruir? Había que destruir la vida corrupta que aquel pueblo estaba llevando ante la presencia de Dios. No se podía plantar y no se podía edificar sobre un terreno cargado de maldad y cargado de pecado. El pueblo tenía que limpiarse, el pueblo tenía que lavarse, el pueblo tenía que renovarse, el pueblo tenía que restaurarse, el pueblo tenía que hacer votos nuevos de confirmación, de vida santa ante la presencia de Dios, para que lo que Dios quería hacer con el pueblo, Dios lo pudiese hacer. Cuando el Señor le dice a Jeremías, aleluya, ¿qué es lo que tú ves, Jeremías? Y Jeremías le dijo, estoy viendo una vara de almendro. Pues mire, el almendro es el primer árbol que reverdece en la primavera. Cuando llega la primavera, el almendro es el primer árbol que echa sus hojitas verdes. Y por eso es que Dios utiliza ese símbolo del almendro, que es el primero en florecer. Acuérdese de la vara de almendro, de la vara de Aarón, que fue la que rebeldeció y echó flores. Alabado sea el Señor para siempre. Dios utiliza ese simbolismo de la vara de almendro para hablar acerca de que Él apresuraba su palabra, conforme dice en el versículo número 12 del capítulo 1 de Jeremías. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Alabado sea el Señor en el día de hoy. Dios comienza a usar a este hombre de una forma muy singular. Aunque Jeremías era una persona joven, Dios en sus palabras le habla palabras para que se fortalezca en la fe y pueda salir a cumplir el mandato y el llamado que Dios ha puesto sobre de él. Por ejemplo, en el versículo número 17 del capítulo 1 de Jeremías, Dios le dice al profeta, tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Fíjese bien lo que le está diciendo el Señor a Jeremías. Le está diciendo, te he puesto como ciudad fortificada, te he puesto como columna de hierro. Aunque Jeremías era un joven sensible, Dios puso sobre de él hierro espiritual en su columna vertebral. Lo capacitó para que llegara tal vez a ser el más recio, el más valeroso y el más intrépido de todos los profetas. Sea bendito el Señor para siempre en el día de hoy. Y aquellas palabras que Dios le habló a su profeta, al hombre que en ese momento llamaba y comisionaba para llevarle un mensaje de alerta al pueblo de Judá, aquellas palabras perseguían el propósito de fortalecerlo en la fe, porque Dios sabía que Jeremías no se iba a enfrentar a un pueblo fácil, no se iba a enfrentar Jeremías a una nación fácil. Sea bendito el Señor para siempre en el día de hoy. Otra de las cosas que Dios le dijo a Jeremías las encontramos en el verso número 19 de ese primer capítulo. Le dijo, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.
Repasemos un poco las palabras que le he hablado. Jeremías recibe un llamado especial de parte de Dios para profetizarle a la parte sur del reino de Judá. Su ministerio abarca sus últimos 40 años. Profetiza a aquel hombre bajo los reinados de Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Dios le habla y le confirma su llamado diciéndole que antes de que lo formase en el vientre lo conoció y antes de que naciese lo santificó y lo dio por profeta a las naciones. Le estoy resumiendo las palabras que he hablado. Le fortalece el Señor en la fe, diciéndole: no tengas temor, he puesto mis palabras en tu boca, te he llamado para arrancar y para destruir. Aleluya. Le dice: mi palabra en tu boca será como la vara de almendro que sale rápidamente a cumplirse. Y le dice también el Señor a aquel hombre: te he puesto como ciudad fortificada, te he puesto como columna de hierro. Y al final le dice: pero pelearán contra ti. En otras palabras, Jeremías, yo he sido el que te he llamado, yo he sido el que te he puesto, he sido el que te he escogido. Te escogí antes de que te formases en el vientre de tu madre. Te santifiqué y te entregué por profeta a las naciones antes de que tú nacieras. Te pongo, oh Jeremías, como ciudad fortificada y como columna de hierro. He puesto mi palabra en tu boca. Y mi palabra en tu boca será como la vara de almendro, que es lo primero que reverdece en la primavera. En otras palabras, Jeremías, yo pongo mi palabra en tu boca y me apresuro para cumplirla. Pero escucha bien, Jeremías, no te será fácil. No te será fácil. Aunque el llamado es mío, aunque soy yo el que te llamo, le dice Dios. Aleluya. Aunque soy yo el que pongo mis palabras en tu boca, aunque he sido yo el que te he escogido antes de que te formase en el vientre de tu madre, aunque he sido yo el que te he escogido antes de que nacieses, y yo he sido el que te he entregado por profeta a las naciones, Dios le dice: Jeremías, yo quiero que tú sepas que pelearán contra ti. Búsquelo en su Biblia. En el versículo 19 del capítulo 1 del libro de Jeremías, le dice: pelearán contra ti, Jeremías, se levantarán contra ti, no aceptarán la palabra que he puesto en tu boca. ¿Por qué? Porque te mando a un pueblo duro, a un pueblo que camina sumergido, a un pueblo que está ciego, metido en la vida que desea vivir. Y le dice: Jeremías, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Mire, hermano, con aquellas palabras que Dios le habló al profeta, el profeta salió a cumplir con aquello que Dios le había mandado. Se lanza al llamado, se lanza a realizar la obra que Dios lo llamaba a hacer. Y lo encontramos a Jeremías, a quien se le llama el profeta llorón. Mire cómo se le llama a Jeremías, el profeta llorón. Porque se dice que Dios expresaba a través de este profeta el dolor profundo que sentía en su alma y en su corazón al ver cómo el pueblo se alejaba de él, para seguir detrás de las pasiones de la carne, detrás de sus propios deseos. Jeremías era el profeta llorón. Jeremías lloró muchas veces por causa de la maldad que él contemplaba en medio de aquella nación a la cual Dios le había llamado a profetizar. Jeremías lloró muchas veces al contemplar cómo el pueblo no quería escuchar y se rebelaba contra el mensaje que Dios había puesto en su boca. Aleluya. Jeremías lloró muchas veces al contemplar cómo la palabra que Dios ponía en su boca en ocasiones le era ocasión de sufrimiento, porque tal y como Dios le dijo, así mismo se cumplió. Dios le dijo: pelearán contra ti. Y él vio eso. Él vio cómo se levantaron contra él no solamente los del pueblo. Él vio y contempló cómo se levantaron contra él los sacerdotes. Él vio y contempló cómo se levantaron contra él los reyes, los que dirigían
la vida política y la vida religiosa de la nación a la cual él, como siervo de Dios, había sido llamado a profetizar. Jeremías lloraba. Tal vez no hay en la Biblia otro profeta en el cual se noten en sus palabras y en su libro las lágrimas, el dolor tan profundo que había en su corazón, como se nota, amados hermanos, en las palabras y en la vida del profeta llorón llamado Jeremías. Aquel hombre, cuando hablaba, era como si Dios mismo, era como una personificación, era Dios hablando a través de él. Por eso es que la Biblia dice que en el versículo número 2 del capítulo 2 de su libro, él abre la boca y dice: así dice Jehová, le dice a aquella nación, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables y mal venía sobre de ellos, dice Jehová. Mire usted cómo el profeta comienza sus palabras después de salir al llamado que Dios le daba. Rápidamente en el capítulo número 2 de su libro, entra aquel hombre hablando de parte de Dios y le dice a aquella nación: Jehová se ha acordado de ti. Me he acordado de ti, dice Jehová. Me he acordado de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, de cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y le dice: santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Y por causa de esa separación que ustedes tenían para mí cuando andaban en el desierto, todos los que le devoraban eran culpables y mal venía sobre de ellos, dice Jehová. Me he acordado de ti. En otras palabras, el profeta está trayéndole a la memoria a aquel pueblo los primeros días, el comienzo de la historia de Israel. Porque al principio de la historia de Israel, el pueblo de Dios confiaba en el Señor con una devoción profunda. Era tan íntima esa relación que la nación tenía con su Dios que se le consideraba la esposa del Señor. Pero ahora, en este momento en el cual el profeta es llamado, ahora la casa de Judá y la casa de Israel habían abandonado a Dios y se habían ido tras otros dioses, sobre dioses que no eran dioses. Y cuando el profeta comienza a hablarles, el profeta comienza trayendo una historia. Me he acordado de ti, me he acordado de los días de tu juventud, de cuando comenzaste como nación, de cuando te saqué de la tierra de Egipto, cuando te salvé de aquella nación que te esclavizaba, cuando te arranqué de los brazos de tu verdugo que no dejaba descansar el látigo y que constantemente mantenía el yugo opresor sobre ti. Le decía Jehová a su pueblo: yo me he acordado del día que te saqué de aquella esclavitud. Me he acordado de aquellos días cuando caminabas delante de mí, aleluya, en santidad, y me buscabas, y me amabas, y caminabas en pos de mí en el desierto, en una tierra que no estaba sembrada. Cuando las primicias de tus nuevos frutos eran para mí. Cuando todos los que se levantaban contra ti, yo los destruía. Porque la vida que vivías me agradaba y yo traía juicio sobre cada uno de ellos. Pero le dice: oíd la palabra de Jehová, oh casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Ahora el profeta entra a señalarle a aquel pueblo su condición. ¿Qué maldad, dice Dios, encontraron en mí? Que se alejaron de mí.
y se fueron, le dice Dios, detrás de la vanidad, y se hicieron vanos. Le habían vuelto sus espaldas a Dios, aunque Él había sido fiel a ellos. En el versículo número 8, el profeta dice: los sacerdotes no dijeron ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Dónde está Jehová?, dice el profeta, que decían los sacerdotes. Ya eran tan insensibles a la presencia y al poder de Dios que ni tan siquiera se habían dado cuenta de que Dios los había abandonado. Nunca se preguntaron por qué desapareció la presencia del Señor y la bendición de Dios de la nación de Israel. El versículo 8 dice: los que tenían la ley no me conocieron. Oh, alabado sea Dios en esta hora. Eran los maestros los que tenían la ley, los que la estudiaban. Dice Jehová, y era una de sus quejas: no me conocieron. Y los profetas estaban supuestos a exhortar al pueblo a regresar a la palabra de Dios y al arrepentimiento. Pero en el versículo número 8 de ese capítulo usted lee que los profetas profetizaron en nombre de Baal. El profeta estaba llamado a hablar únicamente la palabra de Dios. El profeta estaba llamado a traer al pueblo al arrepentimiento y acercar al pueblo a Dios. Sin embargo, los profetas de Judá estaban tan descarriados que ya cuando profetizaban era como si estuvieran mediante el control de poderes demoníacos. Sea bendito el Señor para siempre en el día de hoy. Dios le dice en el versículo número 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Dos males ha hecho mi pueblo, dice el Señor. Aleluya. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para ellos cisternas rotas que no llevan agua. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Y entonces, en el versículo 19 de ese capítulo 2, le dice el Señor: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Dios comenzó a traer una queja a través del profeta. Dentro de esas quejas, el Señor le dice al pueblo: qué maldad encontraron en mí, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad. Le dice al pueblo en su queja, en la queja de Dios acerca del pueblo: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, es el primer mal, y cavaron para ellos cisternas rotas que no llevan agua, es el segundo mal. Dios le dice a aquel pueblo en la queja que tiene contra ellos en el versículo número 32 de su libro, dice: pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Otra de las quejas de Dios: mi pueblo se ha olvidado de mí. Dios le habla al pueblo, y en el capítulo 3 del libro de Jeremías, Dios habla acerca de lo que ha hecho Israel. En el capítulo 3, verso 6, dice: me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso fornica. Se habían apartado, se habían vuelto rebeldes, y Dios se lo está, amados hermanos, manifestando a su profeta para que lo hable. No quiero cansarlos con mis palabras en esta noche, pero yo quiero que ustedes entiendan, amados hermanos, que Dios en todo tiempo, Dios siempre ha tenido hombres y ha llamado ministerios
para avisarle a un pueblo antes de que los juicios de Dios caigan sobre esta ciudad. Dios siempre ha levantado hombres en todos los tiempos. Búsquelos. No hay un tiempo en el cual Dios no haya tenido a alguien para avisarle a un pueblo antes de que sus juicios caigan sobre la faz de la tierra. Dios siempre ha querido tener al pueblo apercibido. Dios siempre ha querido avisarle al pueblo para que el pueblo entienda qué es lo que viene. Dios siempre ha tenido hombres, búsquelo, váyase a la Biblia desde el libro de Génesis. Aleluya. Cuando Dios llamó a Noé para que le hablara a aquel pueblo acerca de su corrupción y de su maldad y de los juicios que venían. Cuando Dios, aleluya, trajo los juicios sobre Sodoma y sobre Gomorra. Dios siempre ha levantado hombres. Noé fue uno de ellos. Jeremías fue uno de ellos. Isaías, Ezequiel. En el Nuevo Testamento vemos como hubo un apóstol Pablo que llamaba al pueblo al arrepentimiento. Vemos como hubo un Juan el Bautista que precedió a la venida del Señor y llamaba también al pueblo al arrepentimiento. Dios siempre Dios ha tenido a alguien. Siempre Dios ha tenido ministerio. Siempre Dios ha levantado a alguien, aleluya, que le hable al pueblo, que lo llame al arrepentimiento. Pero ¿sabe usted una cosa? El llamado al arrepentimiento es un mensaje que a veces es difícil de predicar. ¿Por qué? Porque no es un mensaje popular. A la gente no les gusta estar escuchando palabras que les revele su condición. Estar escuchando palabras que les muestre que están mal ante la presencia de Dios. Al que anda torcido prefiere mejor escuchar las palabras del profeta mentiroso, como en los días de Jeremías, de aquellos que le profetizaban al pueblo que todo iba bien, aunque realmente las cosas fuesen mal. Mire, amado hermano, cómo estaba la condición de aquel pueblo, que el capítulo 5 del libro de Jeremías dice, comienza de esta forma: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, y yo la perdonaré. Mire usted hasta dónde llegó Dios en el llamado que le hacía a este pueblo. Manda a recorrer las calles de Jerusalén, a buscar, a informarse, a mirar si encontraban tan siquiera un hombre, uno solo, dijo Dios, que haga justicia y que busque la verdad. Tan triste era, amados hermanos, la condición de aquel pueblo. La corrupción a la cual habían llegado era de tal grado que solamente muy pocos podían encontrarse que amaran la verdad y la justicia de Dios. La nación era culpable ante el Señor y por lo tanto Dios resolvió traer juicio sobre aquel pueblo infiel. Jeremías, en medio de esa situación, amados hermanos, la Biblia enseña que aquel pueblo decía en el versículo número 12, escucha bien porque le estoy leyendo de la palabra del Señor. Dice, negaron a Jehová y dijeron, Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambres. Escuche bien, ellos decían, no vendrá ningún mal sobre nosotros, aún dentro de su condición, dentro de la situación que vivían, viviendo alejados y apartados de Dios. Ellos se profetizaban los unos a los otros y se decían, no tengas temor, porque no vendrá ningún mal sobre nosotros. Ellos se animaban a ellos mismos, se daban la esperanza de que, habiéndose apartado de Dios y de la santidad de Dios, nada les iba a ocurrir, nada les iba a pasar. El temor de Dios había desaparecido de ellos, sea bendito el Señor para siempre. En el versículo 22 del capítulo 5 de Jeremías, el Señor le dice, a mí no me temeréis, dice Jehová.
No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por términos al mar y por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Dios mismo le pregunta a aquel pueblo, pero ustedes no me van a tener temor a mí. ¿Ustedes se creen realmente que yo soy cualquier cosa? Bendito sea el Señor en esta hora. Pero ellos, amados hermanos, no se daban cuenta. En el capítulo 4, verso 19 al 22 de este libro tan tremendo, Jeremías el profeta expresa el dolor que Dios sentía en su corazón por la condición de aquel pueblo. Abre su boca el profeta bajo la unción del Espíritu Santo y dice: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompetas oído, alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamientos escuchado, porque toda la tierra es destruida y de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? He de oír sonido de trompeta, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Mire qué cosa más triste, hermano. Mire lo que dice el profeta acerca de la sabiduría de este pueblo. Dice que este pueblo era sabio para hacer el mal. Ay, Jehová del cielo. Ama, shama, kima, sayaba. Le dice, eran unos ignorantes, le dice Dios. No me conocieron. Mi pueblo es necio. Son hijos ignorantes. No son entendidos. Son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y en medio de esa situación tan terrible, aquel hombre trae la palabra del Señor. Y viendo él, amados hermanos, que el pueblo no lo escuchaba, viendo él que la nación no quería recibir el mensaje que él hablaba, entonces mire lo que dice en el versículo número 5 del capítulo 5 del libro de Jeremías. Dice, iré a los grandes y les hablaré. Oiga bien lo que el profeta dice. El profeta dice, ya que no me quieren escuchar, ya que el pueblo no me quiere escuchar, ya que los pequeños no me quieren escuchar, los que están sometidos bajo el yugo de los reyes no me quieren escuchar. Él dice, pues yo me voy a ir a los grandes, me iré a los sacerdotes, me iré a los profetas, me iré a los reyes, me iré a aquellos que tienen la responsabilidad de enseñar a este pueblo. Amashaki Masaja, aleluya. Dice él, me iré a los grandes. Estoy leyendo la palabra de Dios. Le estoy leyendo en el capítulo 5 de Jeremías, en el verso número 5. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová y el juicio de su Dios. Él dice, yo iré a los grandes. Yo les voy a hablar a los grandes, porque los grandes conocen el juicio de Jehová. Los grandes conocen la palabra de Dios. Los grandes conocen cuál es la voluntad del Señor. Los grandes conocen qué es lo que Dios quiere que se haga. Así que si los pequeños, que si el pueblo que está sobre de ellos o bajo ellos no quiere escucharme, él dice, yo me voy a los grandes. Y Jeremías se va el sacerdote, se va el rey, se va el profeta, se va a los encargados de ministrarle la palabra a aquel pueblo, a los encargados de enseñarle. Y dice él en ese versículo 5 de ese capítulo 5 del libro de Jeremías, él dice, aleluya, iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Escuche bien lo que el profeta dice. Él dice, yo me fui a los grandes, yo me fui a los encargados de enseñar al pueblo,
me fui a los maestros de la ley, me fui a los profetas, me fui a los reyes. ¿Y con qué fue que me encontré? Dice el profeta, me encontré con que los grandes también habían roto el yugo. Habían roto las coyundas, está hablando de la atadura, de lo que los amarraba a ellos a Dios. De la atadura que tenían que tener hacia su Señor, amarrados a Dios, agarrados a Dios, como el que es esclavo, como el que está atado. Pero ellos habían roto las ataduras que los mantenían cerca de Dios. Los grandes también se habían revelado, dice el profeta, alabado sea el Señor para siempre en el día de hoy. Dice que los profetas profetizaban por el espíritu de Baal y no por el espíritu de Jehová. ¿Y qué dice Dios? Aleluya. En el verso número 7 en adelante, y escuche que le estoy leyendo. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron, juraron por lo que no es Dios, los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañía. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. No habría de castigar esto, dice Jehová. De una nación como esta no se habrá de vengar mi alma. Todo esto que hizo Jeremías, a la larga, le trajo problemas. Le trajo luchas, le trajo batallas, le trajo persecución. Entregar la palabra de Dios como Dios le entregaba, le trajo a aquel hombre tanta persecución, tantas batallas, tantas luchas, tantos problemas, que llegó el momento en que aquel hombre se desanimó. Aleluya. Alabado sea el Señor. Se desanimó aquel hombre y dijo él, en medio de su desánimo, en el capítulo 20, verso 9 del libro de Jeremías, dijo él, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. En otras palabras, hermanos, llegó un momento en la vida del profeta que las batallas, las luchas, las guerras, los conflictos, lo que le traía el hablar lo que Dios ponía sobre su boca, trajo sobre de él un espíritu de desánimo. Y aquel hombre abrió su boca y dijo, yo no me voy a acordar más de Dios. Ni hablaré más en su nombre, dijo el profeta. Me callaré la boca, porque cada vez que abro mi boca, lo único que sale por mi boca es mensaje de advertencia, mensaje que llama al pueblo a salir del arrepentimiento, mensaje que algunos lo llaman mensaje de condenación. Me echaré a un lado entonces, dijo él, me callaré la boca, no hablaré más en el nombre de Jehová. Pero dice él que no obstante, dice él en el capítulo 20, en el verso número 9 de su libro, sea bendito el Señor para siempre. Él dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, que yo traté de soportarlo, pero no pude. Aunque el hombre en medio del desánimo llegó a pensar, a renegar del llamado de Dios, a dejar de dar lo que Dios le daba, a dejar de entregar la palabra que Dios ponía en su boca, aquel hombre dijo, pero no puedo callarme aunque deseo, no puedo dejar de hablar aunque deseo dejar de hablar, no puedo dejar de dar lo que Dios quería que yo diese, aunque yo deseo callarme la boca y no abrir más mi boca para no traer sobre mí más esta persecución que he traído, pero no puedo callarme y no puedo dejar de dar lo que Dios me ha dado, porque es que hay un fuego que arde en mis huesos, un fuego que yo trato de soportarlo y no lo puedo soportar. Bendito sea Dios en el día de hoy. ¿Y sabe usted algo, amado hermano? Durante todos estos días yo he estado meditando en el Señor. A veces
Las horas pasan en mi cama pensando, en ocasiones llorando, cuestionándome y haciéndome preguntas delante de Dios. Algunas personas me llaman y me dicen: hermano Naldo, es que usted predica muy fuerte y por eso es que hay gente que no lo quiere respaldar. Durante estos días tuve en mi corazón la esperanza de que Dios iba a hacer algo y que íbamos a regresar a las horas de la mañana. Ya eso es historia vieja, porque por lo menos por los próximos días no saldremos, pues otra persona que se proclama con un mensaje liberal aquí en esta área ha tomado esas horas. Y yo he meditado y he dicho: Señor, ¿qué voy a hacer? Me callo la boca, entrego las horas de la madrugada, dejo de dar lo que tú me has dado. El mensaje que pones en mi boca parece que no me está trayendo cosas buenas, oh Dios. Suriba, Shenda, Kiba, Soa, Tayaba. Yo mismo en ocasiones he llamado también a los grandes. Les he hablado lo que Dios ha puesto en mi boca. En esta área metropolitana hay personas que ocupan puestos claves dentro del evangelio, a los cuales yo desde el silencio de mi oficina les he llamado y les he dicho: esto es lo que va a pasar si ustedes no abren su boca a tiempo para estorbar lo que Satanás quiere hacer en medio de la iglesia. Me he quedado esperando a que alguno abra la boca, pero todavía no escucho a nadie abrir la boca. A veces lo que llamamos ética ministerial, que yo creo en ella, por eso que usted no me oye aquí mencionar los nombres de nadie a través de la radio. Yo no tengo un ataque personal contra ningún ser humano, hermano. Yo predico contra el pecado y predico contra la mala doctrina, contra aquello que está en contra de la palabra del Señor. Nunca en contra de hombres, pero sí tal vez en contra de algunas cosas que algunos hombres enseñan, sin que por eso yo entre en personalismo, porque de la misma forma que predico en contra de la mala doctrina, puedo ver, puedo mirar a los ojos y con mi frente en alto al que predica la sana doctrina, la mala doctrina, mirarlo con mi frente en alto y estrechar su mano y hasta abrazarlo y decirle que lo amo en el nombre del Señor. Porque hay personas en esta área metropolitana que yo entiendo que no están trayendo un sano mensaje. Tal vez ellos no están orando por mí, pero yo sí estoy orando por ellos. Y sí estoy pidiéndole a Dios que abra su mente y su corazón a la verdad de la palabra, para que entiendan de que son responsables ante la presencia de Dios por cada alma que aparten de la sana doctrina, por cada alma que alejen de Dios y que acerquen a la vanidad y que acerquen al mundo y que acerquen al pecado. Son responsables ante la presencia de Dios. El que le toca predicar la palabra tiene que entender, amado hermano, que es responsable ante la presencia de Dios por lo que sale por su boca. Yo me hago responsable de lo que yo estoy hablando aquí hoy. Yo soy responsable delante de Dios de las palabras que salen por mi boca. Siempre he tenido eso presente en mi corazón. Y por eso cuando me he subido al altar a predicar un mensaje, yo he dicho hasta desde el altar en el cual predico en la iglesia que pastoreo, he dicho: cuando estoy en el altar predicando, yo no soy amigo de nadie, yo no soy amigo ni aún de mí mismo. Si me tengo que dar palos a mí mismo me los doy. ¿Por qué? Porque la palabra no se puede esconder. La palabra hay que entregarla tal y como está escrita, sea bendito Dios en esta hora. Y amados hermanos, yo no les niego a ustedes que he sentido el desánimo tocar a las puertas de mi corazón. Porque es como si usted estuviera tratando de empujar una pared y la pared no se mueve. Y llega el momento en que usted se pregunta: ¿realmente vale la pena que yo esté pasando tantas cosas, sufriendo tantas cosas, aún dentro de mi condición física?
que no es la mejor en este momento, para ver cómo un pueblo rechaza la palabra que recibimos, para contemplar si hay algunos que aceptan esta palabra, contemplar que no se atreven a acercarse a nosotros, quién sabe por el qué dirán, que no se atreven a juntarse con nosotros pensando, no es que si me ven juntado con fulano, pues van a saber que tú sabes que yo predico igual que él y eso, que creo lo que él dice, y eso me va a traer también enemigos a mí, así que me quedo mirando de lejos. Me he preguntado, ¿valdrá la pena continuar adelante mientras otros miran de lejos sin meter la mano en el arado para darnos la mano y apoyarnos en medio de la batalla que estamos librando en esta área metropolitana? Y como Jeremías, a veces en mi corazón he dicho, bueno, me voy a callar la boca, voy a entregar las horas y se acabó. No voy a hablar más porque cuando hablo, lo que me atraigo sobre mí mismo es guerra. Pero ¿sabe una cosa? No puedo callarme, hermano. No puedo callarme. Aunque me quede solo, no puedo callarme. Aunque todo el mundo nos deje, no puedo callarme. Aunque pierda las horas de la madrugada, no puedo callarme. Aunque nadie más nos mande una ofrenda, no puedo callarme. ¿Sabe usted por qué? Porque de la misma forma que Jeremías sintió aquel fuego, yo también lo siento. Yo también lo siento. Yo también lo siento. Yo también siento el fuego ardiente de Dios metido dentro de mis huesos. Yo también siento el fuego ardiente de Dios corriendo por dentro de mis venas y por dentro de mi sangre. Y he tenido que tomar una decisión. ¿Me callo la boca o sigo hablando? ¿Entrego las horas que me quedan, las pocas que me quedan, o sigo en ellas? Y hermano, yo he decidido no callarme la boca. Yo he decidido seguir hablando. He decidido no entregar estas horas que me quedan. He decidido quedarme con ellas hasta el día que Dios quiera que me las quiten. Y que si Dios me da la oportunidad de meterme en otra emisora de radio, no importa las batallas que tenga que tener, me voy a meter en otra emisora de radio durante el día, en el nombre del Señor. Pero que no se apague en el área metropolitana el mensaje de santidad. Que no se apague en el área metropolitana el mensaje que llama al pueblo al arrepentimiento, porque en este último tiempo muchos están abandonando la sana doctrina, muchos se están dejando engañar por un mensaje que es predicado con palabras dulces, más dulces son las palabras de algunos, más dulces que la miel. Pero viene el día en que esas palabras llegarán a tu vientre, llegarán a tu estómago y te arderán como si tuvieras comido algo agrio. Porque vienen días malos para el área metropolitana. Y escúcheme, el pueblo que sintoniza en esta hora de la mañana, porque muchos profetizan días buenos para esta área. Pues mire, este varón que está aquí, Arnaldo Torres, tal vez esté nadando contra la corriente de muchos. Yo les profetizo en el nombre de Jesús días malos para esta área y días de juicio que se avecinan, porque Dios se está cansando de la violencia y de la maldad y del pecado que gobierna nuestra área, y se está cansando Dios también de ver cómo un pueblo se aparta de la verdad para correr detrás de la mentira. Si usted no quiere oírme ahora, no me escuche, pero viene un día cuando usted lo comprobará. Hay un mensaje que he puesto mucho a través de esta radio que se llama ¿Qué haremos? En ese mensaje digo, si algún día esta voz de Radio Nueva Vida, no la mía, porque yo soy uno más entre muchos siervos de Dios que Dios ha levantado,
y si yo me voy, y si yo desaparezco, vendrá otro. Pero en ese mensaje digo, si desapareciese esta palabra de estas ondas se llenarán de mala doctrina y muchos se lamentarán en esta área. Créanme que ese día ha llegado en el cual muchos se lamentarán. Pero, como donde está Dios siempre hay una esperanza, nosotros no estamos como los que no tienen esperanza. Todavía hay una esperanza si es que el pueblo que ama a Dios y que ama la sana doctrina se dispone a unirse y a respaldar lo que es de Dios. Muchos se han mantenido lejos, pero yo a esta hora de la madrugada, cuando no sé cuántos me estarán escuchando, porque tal vez hay muchos ya que nos dejaron solos diciendo esta gente no va para ningún lado, y a lo mejor ya ni nos escuchan, no sé ni quién me oye. No sé cuántos compañeros me pueden estar escuchando, pastores, en esta hora de la mañana, pero desde aquí, a través de esta emisora de radio, a esta hora de la mañana, yo les lanzo un llamado a la unidad, a aquellos que creen todavía que sin santidad nadie verá al Señor. Le lanzo un llamado a la unidad, a aquellos que creen todavía, que todavía hay una iglesia que le es fiel a Dios. Y llamo a aquellos, aleluya, que creen en lo que yo predico, que creen en lo que yo enseño, los llamo a salir. Levántense, salgan de su iglesia. Perdóneme esta expresión que la digo sin ninguna malicia en mi corazón, tal vez usted me pueda entender. Salga de la cueva, salga, enseña el rostro del frente, mi amado hermano. Ayúdeme a pelear la buena batalla de la fe. En los días de Elías creyó que se había quedado solo, y escondido dentro de la cueva le habló al Señor y le dijo: a tus profetas han perseguido y han matado, y solamente yo he quedado. Pero Dios le dijo a Elías: no, Elías, yo me he guardado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Escúcheme, habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. El problema era que Elías no los conocía. ¿Y por qué Elías no los conocía? Porque aunque eran santos y aunque eran fieles y aunque no habían doblado sus rodillas, estaban en silencio. Estaban callados. No habían dejado escuchar su voz como la había dejado escuchar el profeta. Y como la voz que sonaba era la del profeta, y esa voz sonaba sola. El profeta dijo: bueno, pues aquí el único que queda soy yo. Porque era que los demás no se oían. Había un pueblo, sí había un pueblo que era fiel, pero su boca estaba callada. Créame, yo sé que yo no soy el único que cree en esto que yo predico. Yo sé que hay muchos más, pero necesitamos juntarnos y salir para afuera. Yo le digo a todos que todavía podemos comprar más tiempo en otra emisora. Le digo a todos que podemos levantar una programación poderosa en esta área metropolitana donde se predique la verdad del evangelio sin quitarle y sin añadirle, sin entrar en personalismo, sin entrar en guerras con nadie, porque nuestra guerra no es contra hombres, sino contra el diablo y contra los demonios. Se puede todavía, si usted está dispuesto a darme la mano. Si usted está dispuesto a decirme: hermano Naldo, sí. Tal vez, compañero en el ministerio, no podías ayudarme a conseguir ese dinero que necesitaba para esta misma semana. Olvídate de eso, ya no puedo hacer nada. Ya las horas pasaron a las manos de las personas que han traído el dinero en el día de hoy. Pero danos tu ofrenda para que nuestro fondo se levante y no solamente podamos pagar las horas de la madrugada, sino para que podamos guardar, que nunca hemos tenido un fondo porque siempre nos falta para el pago. Nunca hemos tenido de más en nuestra cuenta. Vamos, que comienzan a llegar las ofrendas de ustedes para que se levante esa cuenta de cheque, se levante, alabado sea el Señor para siempre, y haya para pagar la programación que tenemos ahora y sobre
para guardar y que de aquí a un mes y medio, 2 semanas, podamos tener 15,000, 20,000 dólares y podamos parar delante del gerente de una emisora y decirle: queremos comprar tiempo aquí por la mañana. Se puede todavía en el nombre de Jesús. Dios le habló a Jeremías, y con esto termino, amados hermanos, para si alguno me quiere llamar, yo atenderlo en el día de hoy. Dios le habló a Jeremías y le dijo el Señor a Jeremías en su libro, le dijo en el verso 19: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo. Amados, hay una guerra en este tiempo que no es ni contra Arnaldo Torres ni contra Radio Nueva Vida. Hay una guerra que es contra la sana doctrina, contra la iglesia conservadora, contra aquellos que han decidido apartarse de la mundanalidad, apartarse del pecado, contra las hermanas que han decidido vestir de una forma más honesta, vestir de una forma más agradable ante la presencia de Dios. Humillación para ellas, palabras humillantes para los hombres de Dios que se atreven a predicar un mensaje como el que yo predico en el día de hoy, palabras denigrantes para tratar de robarle la fe a aquellos que escuchan el mensaje de hombres, aleluya, de hombres santos, de hombres puros, aleluya, palabras que nos rebajan al nivel, como algunos han dicho, de ratonera, de cucarachera, de legalista. Alabado sea Dios para siempre. Pero nosotros ni somos cucaracheras, ni somos ratoneras, ni somos legalistas. Somos hombres con un llamado de Dios, que sabemos, aleluya, la responsabilidad que hay con las almas que nos escuchan. Y viene el día cuando aquel que predicó lo que le dio la gana tendrá que darle cuentas a Dios por lo que habló. Que en aquel día el Señor los coja confesados. Dios me los bendiga a todos. Dios me los guarde. Dios me los proteja. Les siga